Muy buenos días a la teleaudiencia de Desayunos Informales. Octubre es el mes mundial de la salud mental. Y este año la Organización Mundial de la Salud ha focalizado la atención en niños y en adolescentes. Y fíjense el dato fuerte que brinda la OMS. El 20% de los niños y adolescentes en el mundo padecen algún trastorno psiquiátrico. Pero les complemento otro dato. 1 de cada 5 niños y adolescentes con trastornos psiquiátricos no está diagnosticado y mucho menos tratado. Bueno, de todo esto y trasladándolo a nuestro país, vamos a hablar obviamente con la principal referente en la materia, que es la doctora Gabriela Garrido. Ella es la profesora grado 5 de psiquiatría, justamente pediátrica. Doctora, profesora, muy buenos días, gracias. Doctora, estas cifras mundiales de un 20, un 21% de niños con trastornos psiquiátricos, ¿las podemos trasladar a Uruguay? Bueno, sí, ¿Sí? Realmente sí. Sí. El Uruguay tiene estudios no demasiado recientes, pero Sí. de 10 años atrás, y tenemos cifras similares. Los estudios son poblacionales, Claro. pero coinciden en alrededor de un 22% Sí. en escolares para nosotros, que es la información que tenemos. Entonces, bueno, si bien esta es una propuesta de la OMS, la hemos acogido con alegría este año, el lema. El lema, El ¿no? lema de la campaña. El lema de la campaña lo toma el Patronato del Psicópata como desafío. Es Sí. la tercera edición de las campañas de salud mental contra el estigma, ¿verdad? Porque realmente cuesta mucho entender que la salud mental también se afecta, que también existe la enfermedad, que también existen la repercusión de estas enfermedades y que debemos conocerlo, debemos visibilizarlo, pero que sobre todo tenemos que trabajar conjuntamente en la promoción y en la prevención. Sin duda, sin duda. Y vamos a hablar de la promoción y de lo que se ha hecho y de lo que están haciendo ustedes, obviamente, la cátedra y todos sus colaboradores. Doctora, pero hablemos de cuáles son los trastornos psiquiátricos más frecuentes en nuestro país que se dan en niños y adolescentes. Bueno, haciendo referencia a el estudio epidemiológico que comentábamos, en ese momento nosotros detectamos que la presencia de cuadros de ansiedad y de depresión estaban fuertemente presentes en los escolares uruguayos. A diferencia de la idea inicial, que uno siempre tiene, como se visibiliza más el problema conductual. O sea, cuando los niños molestan, cuando se portan mal, y queda mucho menos visible los niveles de sufrimiento. Claro. Entonces, bueno, a veces esta información poblacional nos aporta estas otras miradas. Sin duda. Seguramente, doctora, la depresión se debe dar más en adolescentes que en niños. Bueno, ¿O está en rangos similares? Aumenta la presencia de la depresión en adolescentes, pero hay que tener en cuenta que en la infancia es más difícil de detectar. Más difícil. Porque la expresión de la depresión es diferente a lo que estamos habituados en la edad adulta o en el adolescente, que puede verbalizar, que puede explicar mejor sus sentimientos. En el escolar y en niños más pequeños, la forma de expresión es más conductual. Ahí está. ¿Se engloba en esto, doctora, algo de lo que mucho hablamos, trastornos, por ejemplo, de déficit atencional con hiperactividad? ¿Entra, digamos, dentro de este gran marco de la salud mental? Por supuesto, todo lo que tiene que ver con los problemas del desarrollo. Del desarrollo. Que por suerte la presidenta INAO hoy hablaba, ¿no? De estos otros componentes de atención al desarrollo. Exacto. Son muy importantes en el mundo. Son cuadros que inician más tempranamente, ¿verdad? Que la depresión y que la ansiedad. Claro. Pero que también vemos en aumento. Esto tiene que ver, sí, con el déficit de atención, con problemas del desarrollo del lenguaje, de los aprendizajes, de los trastornos del espectro del autismo. O sea, hay una mayor emergencia de estos problemas que se está investigando muchísimo.
porque no tenemos respuestas exactas en qué medida, por ejemplo, los factores medioambientales, los cambios a nivel de la cultura de la comunicación, de la nutrición, de los cuidados, de la calidad de vida, sin duda, impactan sobre el desarrollo de los niños. E iba a ir, doctora, al primer factor que usted mencionó, los medioambientales. Todos somos partícipes de un factor, digamos, que predomina en el mundo y en nuestro país, que es el factor violencia. Exacto. Y entonces yo le pregunto, doctora, ¿cómo incide, por ejemplo, en un niño o en un adolescente que ve violencia dentro de su propio hogar? ¿Qué sucede con la violencia de niños a otros pares? Y ahí estoy hablando del bullying. ¿Y qué sucede además de niños o adolescentes, fundamentalmente, que cometen actos con muchas señales de violencia? Ahí los factores medioambientales pesan. Sin duda pesan. Y, como usted decía, es uno de los factores que nos marca más diferencias. Más diferencias. Porque aún en contextos vulnerables en lo socioeconómico, hay mediadores y los ambientes de violencia son mediadores muy potentes para la expresión de distintas formas de violencia. Sí. Los niños, aunque no sean víctimas directas, aunque estén en un contexto de violencia, reciben un impacto muy grande. Sin duda. El impacto no es solo transitorio, sino que hoy sabemos que afecta el funcionamiento del sistema nervioso y afecta la estructura también y la respuesta que van a tener para regular sus propios impulsos. Así que todo el énfasis que pongamos en poder trabajar y mejorar en unas formas de comunicación y de crianza con menor componente de violencia, sepamos que estamos modificando quizás esas cifras que hoy nos alarman. Nosotros las traemos para visibilizar el problema. Para visibilizar. Para visibilizarlo. Quiero hacer mención que el país tiene informes importantes en lo que tiene que ver con las estrategias nacionales de infancia y adolescencia y que ya en el 2010 posicionaban dentro de los temas de salud de la infancia el tema de la salud mental, del maltrato, del consumo de sustancias, ¿verdad? De los problemas de los aprendizajes y la conducta como los principales problemas de la salud infantil. Doctora, tenemos varias consultas de muchas mamás preocupadas, pero le pido 2 o 3, digamos, puntualizaciones respecto a lo que ustedes están haciendo y a las jornadas de esta semana. Sé que hubo talleres, trabajos con niños ayer, hoy con adolescentes. Creo que va a haber una carpa muy importante en la explanada. Cuéntenos brevemente. Sí, como les decía, bueno, la campaña está promovida por el Patronato del Psicópata, por el Centro Martínez Vizcas y por todos los que colaboramos en el entorno. La campaña la semana pasada se posicionó en trabajar en grupos de niños, a través del juego, a través de la creatividad, de la expresión. Bien. Esta semana hay actividades con adolescentes en distintos ámbitos. La semana que viene va a estar centrada en una carpa en Tres Cruces, en mesas de debates, o sea que la gente se puede aproximar, puede hacer preguntas. La idea es justamente favorecer el intercambio. Y decir también que si bien esto está con el tema salud mental, trasciende totalmente al sector salud. Esto está vinculado fuertemente con sectores como la protección de INAU, todo lo que tiene que ver con la educación, ¿verdad? Y que seguramente hagamos en esta intersectorialidad y con la oportunidad de este año, que estamos en el marco de una nueva ley de salud mental, que cambia totalmente el paradigma de la vieja ley del año 36 y nos ubica en un marco de protección de derechos y de acceso a la atención. Estupendo, doctora Garrido. Vamos con las consultas y los testimonios de varias mamás preocupadas. Marina: mi hijo de 7 años siempre está enojado, amargado, apático. Es un niño que debería ser más alegre. Me preocupa esa personalidad. Y Marina le pregunta, doctora, ¿no será un síntoma de depresión? Bueno, como yo les decía, la depresión en la infancia no se expresa de la misma forma que solemos ver en los adultos. Claro. Pero esta dificultad en la conformidad es algo que puede llevar a consultar. También le quiero decir que a veces,
es poner a los niños un poquito a que logren cosas, a que no tengan todo tan fácilmente, ¿verdad? Porque tenemos un exceso a veces de aportes y un exceso de ofertas y no les damos los tiempos para poder utilizar esos recursos. Muy bien, gracias doctora. Vamos con la segunda pregunta y testimonio de la teleaudiencia para la profesora grado 5 de Psiquiatría Pediátrica. Mi hijo es muy inquieto, disperso, pero yo creo que es normal de un niño y de su personalidad. Mire qué buena pregunta, profesora, le hacen. En la escuela me sugieren medicarlo para que no moleste en la clase. La consulta Catalina. Profesora, ¿qué dice? Primero, que el primer diagnóstico que nosotros tenemos que diferenciar es si realmente esos son comportamientos esperados en el niño, claro, porque ahí nadie hace ningún diagnóstico. Claro. ¿Está? Y que la medicación nunca se indica para que un niño no moleste. La medicación nunca se indica para que un niño no moleste. Es muy importante lo que acaba de decir, doctora. Sí. Y recalcar que cuando nosotros decimos que un porcentaje muy bajo de niños están tratados, no nos referimos a tratamientos farmacológicos necesariamente. Los tratamientos son múltiples en los niños. Pueden ser intervenciones pedagógicas, pueden ser intervenciones del lenguaje, pueden ser intervenciones psicológicas. O sea, la medicación es una herramienta más dentro del abordaje integral que estos problemas a veces requieren. Por supuesto que hay cuadros que mejoran con algunas medicaciones, sí, pero siempre basado en un diagnóstico correcto. Correcto. Y no en el nivel de perturbación que el niño pueda tener en el entorno. Por supuesto. Anunciamos... ¿Qué anunciamos? El Congreso. Viene un Congreso muy importante. Muy importante, sí. Si bien parece estar en un extremo, ¿no? Pero ahora, al fines de octubre, tenemos un Congreso Internacional de Autismo, de Trastornos del Espectro del Autismo. Y también está en el marco de esta campaña del Mes de la Salud Mental. Creemos que es un componente social y de niños y de familias con muchos requerimientos que hemos venido, avanzando mucho en el trabajo con el primer nivel de atención, con la pediatría, pero que nos muestra necesidades muy importantes y vamos a tener invitados extranjeros, invitados de la región. Así que, invitamos a las familias. Está pensado para que haya un espacio justamente de participación de las familias. Los esperamos a todos 29 al 31 de octubre. Ahí estaremos. Gracias, doctora. Por favor, a ustedes. Felicitaciones por todo lo que están haciendo y además, gracias en nombre de la teleaudiencia por los importantísimos conceptos que nos ha dicho y que nos ha dejado esta mañana para visibilizar la problemática de la salud mental en niños y adolescentes. Damos rápidamente vuelta a la página. Ahora